Para muchas personas, Alaska es la última frontera, la tierra de intensidad que ha revelado muchos secretos con el tiempo. Desde los mamuts hasta la aldea de Iceberg. Aquí están las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Alaska. Número 20. Dinosaurios árticos. Algo que hay que decir desde el principio es que es lo peor. El mundo tal como es ahora no es realmente lo que era hace mucho tiempo. El tiempo y varios desastres han hecho que el mundo tenga el aspecto que tiene ahora, lo que significa que alguna vez Alaska no era tan fría ni tan intensa como lo es ahora. Entonces, ¿por qué es eso relevante? Pues porque, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, en ocasiones se encuentran huesos o criaturas que vivieron allí hace millones de años. Y sin embargo, no deberían haber podido hacer eso, dado el clima tal como está en este caso. Allá por 2014, se descubrieron en Alaska los huesos de un lambeosereno con cresta y pico de pato, que es una especie de dinosaurio. Esto sería una gran revelación porque Alaska no es el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar huesos de dinosaurio. Huesos de criaturas de la edad de hielo como el mamut lanudo. Bueno, claro, pero los de un dinosaurio, eso no es gran cosa allí. El Ártico era un poco más cálido y boscoso durante el período Cretácico tardío, cuando vivieron estos dinosaurios. Pero la vida seguía siendo mucho más desafiante que para los dinosaurios que vivían en las zonas tropicales o subtropicales de la Tierra. Y como tal, estas criaturas tenían que asegurarse de adaptarse a los climas y al terreno para poder sobrevivir en grandes cantidades. Este extraño hallazgo abriría las puertas a nuevas ideas sobre los dinosaurios y dónde vivían en el mundo. Quiero decir, después de todo, si uno de esos dinosaurios pudiera vivir en el Ártico, incluso uno que fuera solo un poco más cálido que ahora, entonces es lógico que otros también pudieran haber vivido en esas condiciones. A partir de ahora, solo hay 4 especies de dinosaurios confirmadas que han existido en ese lugar. Sin embargo, con este nuevo hallazgo y los restos de al menos otros 12 posibles candidatos, podríamos estar al borde de un descubrimiento arqueológico masivo. Pero solo el tiempo dirá si eso es cierto. Número 19. Lago alimentado con metano. Una de las cosas hermosas de Alaska es que cosas aparentemente normales pueden ser fácilmente especiales en las circunstancias adecuadas. Quiero decir, después de todo, el frío en el hielo puede afectar las cosas a largo plazo de una manera que los climas más tropicales no lo harían. Por ejemplo, un lago congelado en Alaska, así como en otras partes de América del Norte, ha estado llamando la atención de los científicos recientemente porque parece estar alimentado por metano. Bueno, ¿cómo es eso? En pocas palabras, hay burbujas de metano que literalmente salen a la superficie de los cuerpos de agua congelados, y eso solo puede significar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, significa que algo le está pasando al permafrost que forma estos lagos. Los científicos creen que el calentamiento global está provocando que el permafrost se derrita tanto que se formen cráteres que luego se llenan con el agua derretida. El permafrost de arriba todavía está congelado, pero debido a que hay líquido debajo, ciertas cosas tienen tiempo de envejecer, y por edad me refiero a descomponerse. Es probable que el metano sea el resultado de materiales orgánicos que quedaron atrapados dentro del permafrost y que ahora finalmente tienen la oportunidad de descomponerse. Si tiene curiosidad sobre cuánto metano se libera, ciertos lagos en Alaska podrían causar una enorme bola de fuego si colocara una cerilla encendida cerca de ellos. No deberías intentar hacer eso si estás cerca de uno de esos lagos, porque es algo peligroso, sin mencionar que es algo malo. Es otro gas de efecto invernadero que se está liberando a la atmósfera y como resultado, ayuda a acelerar el calentamiento global. El metano en sí hace que los lagos tengan dificultades para congelarse y así resistir los intentos del hielo de volver a sellar las cosas. Quizás no hayas pensado que un acuerdo tan pequeño podría tener un impacto tan grande, pero en la naturaleza, las cosas más pequeñas pueden alterar todo el equilibrio del mundo. Número 18. Mamuts y hombres. Me alejaré por un momento del posible fin del mundo para centrarme en otro hallazgo milagroso que podría cambiar la forma en que miramos la historia. Y también es algo que se encontró en nuestro año actual de 2024. Todo esto comienza cuando se encontró un colmillo de mamut lanudo en Alaska dentro de un cementerio. Y como se señaló antes, ese tipo de hallazgos son comunes en Alaska debido al período conocido como Edad de Hielo.
y es posible que se sorprenda de la cantidad de colmillos que la gente acaba desenterrando simplemente cavando. Incluso los mineros del programa Gold Rush habían encontrado una vez un colmillo. De todos modos, después de examinar el colmillo, se dieron cuenta de que había un isótopo especial que podían rastrear para ver los patrones de vida de este mamut, y lo llamaron Elma. No voy a explicar todo el proceso porque es bastante complicado y aburrido, pero pudieron rastrear dónde había ido Elma en su vida. Y luego obtuvieron un mapa que mostraba los numerosos sitios de excavación arqueológica que se habían encontrado en Alaska a lo largo de los años, y rodearon con un círculo todos los lugares que se creía que habían estado los primeros nativos de Alaska, basándose en las reliquias y artefactos que dejaron atrás. Seguramente, hubo mucha superposición desde el lugar donde Elma fue hasta el lugar donde estaba la gente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se cree que los primeros habitantes de Alaska estaban rastreando a Elma y posiblemente a otros mamuts para asegurarse de que obtuvieran comida u otros materiales de sus cuerpos después de quitarles la vida. No es diferente de lo que muchos cazadores modernos harían con sus presas en épocas posteriores. Todo demuestra que estos pueblos prehistóricos no solo eran inteligentes, sino que también sabían leer la tierra y construir lugares en duras condiciones donde pudieran sobrevivir y tener fácil acceso a la supervivencia. Número 17. Ratones glaciares. Cuando se trata de las duras condiciones que se encuentran en lugares como Alaska, tienes que adaptarte para sobrevivir o terminarás siendo aniquilado. Si bien eso ha dado origen a muchas criaturas que contemplamos y popularizamos con alegría, como el oso polar, también ha dado origen a aquellas que jurarías que no están vivas hasta que las miras bien y te das cuenta de que efectivamente se están moviendo. Tal es el caso de los ratones glaciares. Antes de continuar, estos no son ratones en el hielo, ni aquellos que incluso se alimentan del hielo, o los que viven en los glaciares o cerca de ellos. No son ratones de ningún modo. Simplemente se llaman así por alguna razón. Quizás ahí es donde viven las arañas glaciales. Hay una especie de musgo vivo al que le encanta moverse en manadas y parece nada más que una masa de vegetación. Y sí, ya sé que como el musgo es una planta, ya está vivo. Pero esto va mucho más allá de todo eso. Estas bolas de musgo descienden poco a poco por los glaciares cada verano, y lo hacen de una manera verdaderamente unificada. Lo que es igualmente importante es que se están moviendo de una manera que a veces no es predecible. Incluso pueden dar la vuelta y cambiar de dirección al mismo tiempo que una manada para hacer que la gente se vuelva loca. No ayuda que estos ratones glaciares sean del tamaño de tu mano. Imagínate que un montón de ellos aparecen de repente frente a ti. Definitivamente puede que te haga reflexionar. ¿Qué son realmente estas criaturas especiales de musgo y cómo pueden moverse como un paquete centímetro a centímetro, cuando según todos los informes son solo bolas de materia vegetal? ¿Y hay otras criaturas como esta en Alaska que esperan ser encontradas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Número 16. Huellas gigantes. La gente estaba bastante confundida y asombrada cuando encontraron por primera vez estas huellas gigantes en el Parque Nacional Denali en Alaska. Sin embargo, tras una inspección más cercana, pronto descubrirían la verdad. Esto no era una especie de conjunto de huellas gigantes. En realidad, era una colección masiva de miles de pequeñas huellas que se unieron para formar un tipo de collage de huellas que era tan único que los científicos y arqueólogos que las encontraron estaban literalmente enloquecidos. Ahora, probablemente lo serías si hubieras hecho este descubrimiento también. La ironía aquí es que, según admitieron los propios arqueólogos principales, ya se habían encontrado huellas en el parque antes y habían sido estudiadas por otros. Es algo inusual encontrar huellas de dinosaurios en Arkansas, pero estaban en lo alto de un acantilado, y parecía que un número incalculable de dinosaurios subían por la pared rocosa al mismo tiempo, o uno tras otro, en el transcurso de varios días. Al examinar más a fondo las huellas, pudieron ver que había muchas especies diferentes de dinosaurios que dejaban estas huellas, lo que indica que era un camino popular para muchos de ellos en algún momento. Pero, ¿cómo pudieron tantos dinosaurios trepar por un acantilado? En pocas palabras, no siempre fue así, y posiblemente era bastante plano y un lugar cerca de un abrevadero donde los dinosaurios se reunían más libremente. Número 15. El arte de petroglifos.
Es algo en lo que muchas culturas se han embarcado a lo largo de los muchos años de historia. Los que están dibujados en varios tipos de rocas y suelos se conocen como petroglifos y pueden usarse para comprender lo que hacía la gente de ese período y lo que sentían que era lo suficientemente importante como para ponerlos en las rocas y más. En Alaska, cerca de una playa de Wrangell, la marea baja reveló un conjunto de 40 petroglifos, que luego se confirmó que fueron realizados hace unos 8000 años. Debido al periodo de tiempo y la ubicación de los glifos, se creía que las personas que vivían allí fueron los originadores, lo cual es interesante e histórico al mismo tiempo. Los dibujos incluyen representaciones de salmones, ballenas y dibujos toscos de rostros de los artistas y su comunidad repartidos por la playa. Los petroglifos son algunos de los dibujos antiguos más concentrados del mundo, y eso es importante porque significa que los científicos pueden tener muchas opciones sobre qué estudiar y reconstruir en lugar de encontrar solo una o dos cosas simples. La mayoría siente que los petroglifos resaltan aspectos clave de la vida de las personas o de las áreas que sabían que eran importantes para su tribu. Y si estos glifos están aquí, es posible que también estén en otros lugares. Número 14. Fata Morgana. Si vas a ciertos lugares del mundo, verás cosas que son naturales y antinaturales al mismo tiempo, y es algo realmente genial de presenciar. Bueno, la mayor parte del tiempo, al menos en Alaska y otros lugares similares, es posible que estés familiarizado con las auroras boreales que adornan el cielo nocturno. A veces, sin embargo, hay otra imagen que puedes conseguir en Alaska en ciertos lugares, y se conoce como Fata Morgana. ¿Qué tiene de especial Fata Morgana?, te preguntarás. Bueno, esa sería su enorme ilusión óptica que tiene lugar en los cielos de Alaska. Específicamente, sucede cuando aire anormalmente frío queda atrapado debajo de aire más cálido, y eso crea una inversión de temperatura. Esta condición atmosférica puede provocar la curvatura de los rayos de luz, lo que resulta en la aparición de imágenes distorsionadas y surrealistas en el cielo. Por ejemplo, algunas personas han relatado que esto sucedió y los objetos en el suelo aparecen repentinamente en el cielo debido a la refracción y reflexión que ocurre en el cielo. A veces esas ilusiones pueden ser tan grandes que pueden parecer más castillos en el cielo que cualquier otra cosa. Así que puedes imaginar las reacciones que tendrá la gente cuando estas cosas comiencen a aparecer encima de ellos. Afortunadamente, no hay nada que temer y es solo un truco de la naturaleza. Número 13. Desprendimiento en glaciares. El desprendimiento de un glaciar en el próximo es definitivamente extraño y no es algo digno de elogio, a pesar de la frecuencia con la que ocurre en el mundo. Verá, los glaciares son entidades que se mueven lentamente durante un periodo de tiempo y como tales, ejercen una gran presión sobre sus cuerpos mientras se mueven. Con ese fin, hay momentos en los que la tensión es demasiado grande y enormes trozos de hielo se desprenden del glaciar y se dirigen hacia él, y tradicionalmente hacia el agua que están cerca. Pero ¿sabes cómo se llama cuando estos trozos de hielo perdidos residen en el agua? Bueno, sí, son icebergs. Así se forman los icebergs. La ironía aquí es que hay parques en lugares como Alaska donde puedes ir a ver los glaciares que se desmoronan mientras rompen el apartheid. Y debo admitir que es una imagen genial, y el sonido que produce es de otro mundo. Pero no es bueno que estos glaciares se estén rompiendo, porque son una parte clave de la estructura de nuestro mundo. Y si todos los glaciares se rompen y luego se derriten lentamente, entonces nadie gana realmente. Número 12. Bolas de fuego en el cielo. Este evento de la vida real tuvo lugar en octubre de 2022. Personas de lugares como Ruby, Alaska, informaron haber visto una enorme bola de fuego en el cielo temprano en la mañana. Igual de importante es el hecho de que los informes procedían de lugares que estaban a cientos de kilómetros de distancia unos de otros. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente? Según el relato de un testigo, no era solo una bola de fuego singular la que estaba en el cielo, sino que comenzó de esa manera y luego se dividió en bolas de fuego separadas, lo que llevó a los científicos a pensar que se trataba de un meteorito que pudo haberse fragmentado en la atmósfera cuando descendió lentamente hacia la Tierra. Si bien los restos no se encontraron específicamente, sería fortuito si aterrizaran en una zona nevada de Alaska. De esa manera,
no solo se podrían recolectar, sino que no tendrían que preocuparse de que el frío los erosionara debido a que los mantendría intactos. Lugares como la Antártida, Rusia, Siberia y Alaska son excelentes lugares para intentar encontrar fragmentos de meteoritos, porque se sabe que, cuando están allí, en su mayoría están de una sola pieza. Número 11. Kennecott. Kennecott es y fue una ciudad famosa en Alaska en una parte clave de su historia. Entonces, ¿por qué se incluye en una lista de cosas extrañas que se han encontrado allí? Bueno, eso es porque este pueblo es ahora un pueblo fantasma, y al igual que los meteoros que acabo de mencionar, ahora está congelado en el tiempo debido a las condiciones naturales de la zona. Una pequeña lección de historia. En un momento dado, Kennecott no era solo una ciudad, era un enorme centro minero. Me refiero al tipo que comienza como una enorme ciudad en auge y hace que mucha gente se pregunte si podrían hacerse ricos con lo que sea que haya allí. Y para Kennecott, su preciado recurso sería el cobre, y pudieron sacar del subsuelo alrededor de $200 millones en dinero actual. Sin embargo, como muchas ciudades en auge, una vez que las minas estaban limpias, no quedaba nada que hacer, por lo que simplemente lo abandonaron. Un avance rápido hasta ahora, y la ciudad se conserva bastante bien. Se ha convertido en un famoso destino turístico, y es la manera perfecta de ver cómo era Alaska durante uno de sus apogeos. Lamentablemente, existen otros pueblos fantasmas como este en Alaska, lo que es una auténtica señal de los tiempos pasados y congelados. Número 10. Fósil de reptil marino. Ya he hablado bastante sobre los fósiles en esta lista, pero son un remanente del pasado que se encuentra con bastante frecuencia en lugares como Alaska. Y cuando obtienes un hallazgo raro entre el grupo, eso los hace aún más especiales. En este caso, no se trataba de un fósil singular, sino de los restos casi completos de una criatura marina de hace unos 200 millones de años. El hecho de que estuviera casi completamente formado es importante porque normalmente solo se encuentran pequeños fragmentos de un cuerpo fosilizado y por lo general están dispersos por todas partes. Entonces, obtener una criatura marina completa y rara que no se haya encontrado en ningún otro lugar tan completa antes, bueno, sí, eso es un gran problema para los arqueólogos. Naturalmente, buscaron alrededor de esa zona para ver si se podían descubrir aún más fósiles. Número 9. Hongos gigantes. Antes de que empieces a salir corriendo y temes que el último de nosotros esté a punto de suceder, puedes enfriar tus aviones. De lo que estoy hablando es de un hongo enorme que se encontró cerca de Haines, Alaska. Sí, los hongos son un tipo de hongo, y deberíamos estar agradecidos de poder comerlos, o de lo contrario la pizza nunca volverá a ser la misma. Por ejemplo, Liz Landis. Ella era una cazadora de setas que se encontró con una que pesaba 13 kilos y era tan grande que parecía una pelota de playa deforme. Eso lo convierte en un hongo tremendo. El término para este tipo de hongos de gran tamaño es puffball gigante. Y Liz realmente encontró algo especial cuando lo vio. Y así, después de que se maravillara durante bastante tiempo, ¿qué hizo con él? Bueno, le dio parte a un chef cercano y le hizo preparar un montón de comidas estilo champiñones. Número 8. Cuevas de hielo. Las cuevas de hielo son uno de los fenómenos naturales más curiosos y fascinantes que han ocurrido en nuestro mundo. Estas formaciones increíbles se crean bajo condiciones muy específicas y son un espectáculo digno de admiración. Uno de los pocos lugares donde puedes encontrar estas maravillas naturales es en algún lugar como el glaciar Mendenhall, ubicado en Alaska. Este enorme glaciar se extiende por varios kilómetros y debido a su tamaño colosal, combinado con su ubicación remota y su entorno natural, el hielo se derrite a veces de tal manera que puedes entrar en el glaciar de hielo y experimentarlo desde dentro para ver qué es cómo. Dentro de estas cuevas, la luz se refracta a través del hielo creando un resplandor azul etéreo que es simplemente espectacular. Se dice que es una experiencia bastante majestuosa y única, algo que deja una impresión duradera en quienes tienen la oportunidad de presenciarlo. Sin embargo, el problema es que no es exactamente fácil llegar a él. Se requiere una considerable cantidad de planificación y el equipo adecuado para aventurarse en estas áreas. Además, se te pide tener bastante experiencia en aventuras de este tipo para poder llegar y regresar de forma segura. La travesía puede incluir caminatas sobre terreno irregular y potencialmente peligroso, así como la necesidad de navegar por condiciones climáticas impredecibles.
Pero para aquellos que están dispuestos a asumir el desafío, las recompensas visuales y emocionales son incomparables. Número 7. Minerales de tierras raras. Debido a que gran parte de Alaska está intacta gracias a los elementos naturales, esto significa que hay muchos lugares que tienen recursos esperando ser cosechados y explotados. Pero, ¿deberíamos poder acceder a ellos sin considerar las consecuencias? Una de las cosas más extrañas y fascinantes que se podría decir que la gente está entusiasmada con la minería son los minerales de tierras raras. Estos minerales son altamente valorados y se dice que los metales en su mayoría están intactos en el estado. Específicamente, estos minerales y materiales raros podrían ayudar a crear fuentes de energía renovables para el mundo, lo que incluye las baterías para alimentar los automóviles eléctricos y otros dispositivos tecnológicos avanzados. Se han realizado muchos estudios y exámenes de áreas que probablemente tengan estos depósitos, y de hecho, se encuentran en áreas remotas y de difícil acceso. Incluso si pudiéramos llegar hasta ellos, sacar los materiales no sería tan fácil debido a los desafíos logísticos y ambientales. Pero al final, nada que valga la pena hacer es fácil, y los beneficios potenciales de acceder a estos recursos podrían ser inmensos para la tecnología y la sostenibilidad del futuro. La posibilidad de utilizar estos recursos para innovar y avanzar hacia un futuro más verde y eficiente es lo que impulsa la exploración y el interés en estas áreas inexploradas. Número 6. Artefactos antiguos. Ahora, lo mencioné ligeramente antes, pero no son solo restos de animales que la gente ha encontrado en Alaska, sino que también han estado buceando profundamente en el área para tratar de descubrir restos de pueblos del pasado que vivieron allí y en las áreas circundantes. Estas investigaciones subacuáticas han revelado una gran cantidad de datos interesantes y artefactos que nos proporcionan una visión más detallada de cómo era la vida en tiempos antiguos. En 2012, un artefacto especial llamó mucho la atención porque era una hebilla de bronce de algún tipo que claramente había sido hecha por un molde durante tiempos prehistóricos, algo que realmente no debería haber sido posible según nuestro conocimiento actual. Y sin embargo, ahí estaba, con las señales reveladoras de que sí sucedió. Los investigadores quedaron asombrados por el descubrimiento, ya que desafiaba muchas de las teorías existentes sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas en esa región. La ironía de todo es que la hebilla en sí era en realidad más antigua que la casa milenaria en la que se encontró, lo que hace que la fecha de las creaciones sea aún más curiosa y enigmática. Este hallazgo no solo plantea preguntas sobre la cronología de los eventos históricos, sino también sobre las conexiones culturales y comerciales que podrían haber existido en ese entonces. Para todos los que lo sabían, algunos sospecharían que podría haber venido de Asia, y la persona que lo poseía cruzó un puente terrestre para llegar a Alaska. Y es muy posible que ese sea el caso. Esta teoría sugiere una migración y un intercambio cultural mucho más temprano de lo que se había pensado previamente, lo cual abre nuevas posibilidades para estudiar la historia de las migraciones humanas y las interacciones entre diferentes pueblos en épocas prehistóricas. Número 5. Vegetales gigantes. Quizás tengas habilidad para la jardinería. Si es así, bueno, bien por ti. Y espero que tus plantas siempre crezcan bien y florezcan con vigor. Pero incluso en tu mejor día, dudo que seas tan bueno como algunas personas del Valle Matanuska de Alaska. En este lugar remoto y fascinante, la gente es tan increíblemente buena cultivando sus cultivos que solo pueden definirse como gigantes en su tamaño individual. Igualmente importante es que no son las frutas y verduras típicas las que crecen hasta alcanzar tamaños enormes, aquellas que son tan grandes que necesitan ser levantadas con una grúa o maquinaria especial. En cambio, se trata de cosas como coles, zanahorias y más, todo tipo de vegetales que normalmente no esperarías ver en tamaños tan colosales. Pero, ¿cómo es posible que logren esto? Bueno, en pocas palabras, han adaptado la tierra y las condiciones de cultivo de una manera tan ingeniosa que los ciclos diurno y nocturno funcionan a su favor, de modo que las plantas que cultivan se vuelven enormes y robustas. En la posada local, han estado haciendo este tipo de plantación durante décadas, perfeccionando sus técnicas año tras año, y no solo tienen pulgares verdes. Es posible que tengan manos verdes enteras,
y su dedicación y conocimiento los han convertido en verdaderos maestros de la jardinería. Número 4. Niño cremado. Ahora bien, no existe realmente una transición fácil entre estos dos temas, así que vamos a seguir adelante, especialmente porque no estoy hablando de niños modernos que hayan sido incinerados por alguien, sino que se trata de un niño que aparentemente fue incinerado hace más de 11.000 años. Según los huesos y lo que se pudo analizar de los restos, el niño tenía alrededor de 3 años, y lo que es igualmente importante, estos son los restos más antiguos encontrados en la región, lo que los convierte en una parte crucial y fascinante de la historia. Los investigadores creen que al niño, quien quiera que fuera, se le dio un gran entierro, ya que el sitio aparentemente estaba dentro de una casa en la que probablemente habían vivido en primer lugar. Este descubrimiento no solo proporciona información valiosa sobre las prácticas funerarias de la época, sino que también ofrece una visión única de las vidas y costumbres de las personas que habitaron esa región hace milenios. La importancia de este hallazgo radica no solo en la antigüedad de los restos, sino también en lo que revela sobre las sociedades prehistóricas y sus rituales, mostrando un profundo respeto por sus difuntos. Número 3. Dama del Lago. Historias de fantasmas, folclore y mitos existen en todas partes, y donde quiera que vaya, es posible que escuche una gran historia sobre algo o alguien que fue creado para mantener a los niños disciplinados o para mantener a las personas fuera de un lugar o cualquiera que sea el caso. Y en Alaska, hay una de esas historias de fantasmas que prevalece, y no va a ser como piensas cuando alguien realmente investigó el mito de Alaska de la dama en el lago. No tenía nada que ver con una dama que se había ahogado en un lago, sino que se trataba de un avión que había volado. Cayó en un lago cercano de Alaska y permaneció allí sin ser rescatado. El problema es que no hay ningún registro definitivo sobre por qué el avión está en el lago. Algunos creen que pudo haber sido un accidente, mientras que otros dicen que fue colocado allí intencionalmente por algún tipo de razón. Una gran creencia es que podría haber sido colocado allí con fines de capacitación, pero claro, nunca se ha confirmado nada. Número 2. Mariposa de Alaska. Cuando piensas en los animales que viven en Alaska, probablemente no te imaginas algo tan delicado como una mariposa debido a las temperaturas extremadamente frías. La severidad del clima es más que suficiente para cortar las alas a estos frágiles insectos. Sin embargo, sorprendentemente, hay algunas mariposas que han desarrollado la capacidad de afrontar el frío extremo y sobrevivir en ese ambiente inhóspito. Dicho esto, el número de estas mariposas es muy reducido, hasta el punto de que cuando se descubrió una nueva especie en el año 2016, fue la primera especie nueva encontrada en décadas. Este descubrimiento fue significativo y atrajo la atención de muchos entomólogos y científicos. Tras un análisis más detallado, se reveló que era una especie híbrida, resultado de la unión entre dos especies de mariposas de clima frío. Estas mariposas ancestrales probablemente combinaron sus resistencias únicas al frío, lo que permitió que el nuevo miembro de su familia fuera aún más adecuado para enfrentar las duras condiciones climáticas de Alaska. Este hallazgo abrió nuevas oportunidades para estudiar la adaptación y la evolución de las especies en climas extremos. Número 1. La ciudad iglú. Ahora, algo en lo que todos pueden estar de acuerdo es que este lugar es verdaderamente extraño, y eso se debe a que es una atracción turística que ahora está completamente abandonada y resulta ser muy peculiar además. El objetivo de Igloo City era simplemente construir un hotel en el que la gente pudiera alojarse y que tuviera la apariencia de un iglú auténtico. Pero ¿por qué la gente querría quedarse en un iglú? Bueno, ahora somos una especie de gente curiosa, ¿no? Y muchos probablemente se preguntaron cómo sería la experiencia de vivir en uno, tal como lo hacían alguna vez los antiguos esquimales o inuit. Sin embargo, lo que hace que este lugar sea aún más extraño es que, si bien la capa exterior del edificio todavía está en pie hasta el día de hoy, el interior nunca pudo cumplir con las estrictas regulaciones del Código de Construcción. Esto significa que nunca se abrió al público y nunca se abrirá debido a cómo se ha marchitado con el tiempo. Y sin embargo, a diferencia de un iglú verdaderamente bien elaborado, que podría desmoronarse bajo condiciones adversas, este edificio permanece en pie de manera bastante extraña, desafiando el paso del tiempo y el abandono. Eso es todo de la misteriosa tierra de Alaska, un lugar lleno de maravillas y enigmas,
y de las muchas cosas, tanto reales como ficticias, que se han descubierto allí durante los últimos años. Nos vemos en el próximo video.